Bibles to the book of Luke, capítulo 4. chapter 4. Lucas capítulo 4. Luke chapter 4. Vamos a estar hablando de la debilidad al poder. We're going to be talking about weakness and power. No, de la debilidad al poder. From weakness to power. John. ¿Lo encontraron todos? Everybody has their Bibles open to Luke 4. Seguro que ya ustedes conocen este pasaje. I'm sure you're familiar with this passage. Lo que no saben es lo que yo voy a decir, y eso es lo bueno. What you don't know is what he's going to speak about. Algunos capaz que dicen, yo ya sé lo que va a decir él. Perhaps you might be thinking, I know what he's going to speak Bueno, about. capaz que Dios te sorprenda. Maybe God is going to surprise you. Lucas 4 Luke 4, nos habla de la tentación que sufrió Jesús it talks to us about the temptation that Jesus suffered. y que también está en los otros evangelios, en los sinópticos. But we also find it in the other Gospels. Miren lo que dice el versículo 1. Verse 1, look what it says. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y se fue, llevado por el Espíritu al desierto. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Y fíjese qué pasó en el versículo 14. And look what happened in verse 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. And Jesus returned in the power of the Spirit to Y Galilee. se difundió su fama por toda la tierra alrededor. And a report about him went out through all the surrounding country. No sé si alguna vez has meditado en esto, I don't know if you've meditated on this, pero yo tuve siempre que leía este pasaje pensando en esto. but every time I read the passage, I always thought about this. Que fue el Espíritu Santo That it was the Holy Spirit el que llevó a Jesús who took Jesus a ser tentado. to be tempted. Fue el Espíritu Santo It was the Holy Spirit que lo llevó a un lugar that took him to a place para ser atacado por Satanás. to be attacked by Satan. Y fue el Espíritu Santo And it was the Holy que Spirit lo dejó ahí por 40 días y más. that left him there for 40 days and more. Y fue después de esa experiencia And after that experience, que salió lleno del Espíritu Santo, that he came out full of the Holy en el Spirit, poder del Espíritu the Santo, power of the Holy y Spirit, comenzó su ministerio. and began his ministry. Ahora nos encanta lo que pasa después de todo esto. We love what happens after this. Sí, fíjese que saliendo de ahí, Coming out of here, llega a Nazaret he goes to Nazareth, y va a la sinagoga and he goes to the synagogue, y abre Isaías and he opens up the scroll of y, Isaiah, y empieza a abrir el libro de Isaías, el rollo, perdón, and he opens the scroll of Isaiah. en la parte donde Isaías habla del Mesías The part where Isaiah talks about the y Messiah, donde esa lectura se guardaba and where that scripture was being kept hidden, y no se leía and they wouldn't read it, porque se guardaba para el día en que el Mesías la leyera, because they were holding it until the Messiah would read it, porque decía el Espíritu de Dios está sobre mí, because it said the Spirit of the Lord is upon me. una escritura mesiánica. It was a messianic scripture. Y después de eso sale de ahí And after this, he comes out of there, y empieza a liberar. and he begins to liberate. Versículo 31 Verse 31, hace una liberación he does a deliverance de un espíritu que había en un hombre. of a spirit that was in a man. Después de ahí After that, comete su primer error, he makes his first mistake. sana a la suegra, He heals the mother-in-law. sana a la suegra de Pedro. He heals Peter's mother-in-law. Y dice después de eso que sigue sanando, sana a muchos. And the scripture says that he kept on healing people. Y versículo 42 nos dice que estaba buscando un lugar para apartarse. And verse 32 tells us that he wanted to be Pero la alone. gente lo buscaba. People were looking Su for him. ministerio empezó con poder His ministry began with power, y siguió con poder. and it continued with power. Pero lo que nosotros nos dejamos de But lado what we leave aside es que antes de todo is esto that before all this, estuvo en el desierto, he was in the desert. estuvo siendo atacado por He Satanás. was being attacked by Y Satan. nos ponemos a pensar, So we began to think, ¿cómo es posible how is this que fue possible el Espíritu Santo that it was the Holy Spirit que lo llevó al desierto? that took him to the desert? ¿Cómo es posible How is this que possible fue llevado al desierto por el Espíritu Santo? that he was led to the desert by the Holy Si Spirit? yo les digo If I tell you que muchas veces that many la times plenitud
Santo the fullness of the Holy Spirit no es lo que imaginamos, is not what we imagine. es lo que hoy quiero hablarles a través de este pasaje. Is what I want to speak to you through this passage Porque a today. veces pedimos, Because sometimes we ask, anhelamos we desire estar llenos del Espíritu to be Santo. full of the Holy No Spirit. estoy hablando de la conversión, I'm not talking about conversion. ese es el primer paso. That is the first step. Estoy hablando de la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Talking about being full of the Holy Spirit, the Que la Biblia experience nos dice que lo anhelemos, that the Bible says to desire it. pero cuando lo imaginamos, But when we imagine it, imaginamos el resto del capítulo 4. we imagine the rest of chapter 4. Nos imaginamos siendo usados por Dios, We imagine us being used by God, liberando gente, liberating people, sanando, healing, gente siguiéndonos. people coming Y to algunos us, con la cabecita más loca piensan otras and cosas. some with crazy thoughts think other things. Pero eso es lo que a veces nuestro razonamiento It's in our reasoning, habla o piensa speak or think sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo. about the fullness of the Holy Pero te Spirit. quiero decir algo. But I want to tell you one thing. Muchas veces Many la times, plenitud del Espíritu Santo the fullness of the Holy Spirit, no es un pasaporte a la felicidad, it's not a passport to happiness mucho menos a la comodidad. or comfort. Es una puerta a la batalla, It's a door to the a battlefield, veces a la soledad, sometimes to a y también a desolation las dificultades y al sufrimiento. and to difficulties and suffering. Ser llenos del Espíritu Santo To be full of the Holy Spirit, no es para que lo hagamos como queremos. it's not to do things our way. Y Jesús And Jesus tuvo que pasar por un proceso had to go through a process antes de ser enviado lleno del Espíritu Santo, before being sent by en the Holy el Spirit, poder del Espíritu in Santo. the power of the Holy Y Spirit. si Jesús lo pasó, And if Jesus went through this, no creo que nosotros no lo debamos pasar. I think we also have to go through it. Debemos pasar por este proceso. We have to go through this Esto es process. para nosotros This también. is for us as well. Quiero resaltar I wanna stand out que volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. that he came back in the power of the Holy Spirit to Galilee. Algo había pasado en Jesús Something had happened in Jesus en estos 40 días. in these 40 days. Y muchas veces And many times se presume de ser llenos del Espíritu Santo, we think to be full of the Holy Spirit porque hay cosas que se ven, because there's things that are being seen, hay cosas que aparentan ser things that might look del like Espíritu Santo. from the Holy Pero Spirit. la realidad es But the reality is que debemos primero aprender a conocer cómo obra el Espíritu Santo. that we need to learn how the Holy Spirit works. Y en este caso, And in this case, quiero mostrarles I want to show you por lo menos 3 at least 3 áreas donde el Espíritu Santo areas where the Holy Spirit tiene que trabajar en nuestras vidas has to work in our lives para usarnos to be able to use us, llenos de poder. full of power. Quizás Perhaps nos acordemos muchas veces, we remember many times, y es bueno que nos acordemos, and it's good for us to remember que el poder the power muchas veces corrompe, corrupts a person en todas las áreas de nuestra vida, in every area of our lives. en la política, In ni politics, que hablar, so much corruption en el trabajo, at work, y también and also en el cristianismo. in Christianity. El poder corrompe. Power corrupts. Y por eso necesitamos aprender And that is why we need to learn del Espíritu Santo of the Holy y Spirit cómo obra o quiere obrar en nosotros. and how He works and wants to work through us. Puedo recordar en este momento, I can remember right now en el segundo libro de las Crónicas, at second book of Chronicles, en el capítulo 26, chapter 26, al rey Usías. the king Uzziah. El rey Usías fue un buen rey en alguna parte de su King reino, Uzziah was a good king, pero el poder lo corrompió but power corrupted him. y se metió al templo And he entered into the y temple. quiso hacer el trabajo que no le correspondía. And he wanted to do the work that wasn't his work. Y los sacerdotes le dijeron, andate de acá. And the priest told him to get out of El here. rey no tiene que estar acá. The king can't be El here. rey tiene que estar en el palacio. The king has to be at the palace. Este es trabajo de sacerdote. This is the priest work. Pero él, lleno de orgullo, But he, being full of pride, entró a ministrar al templo he entered into the temple to y dice minister. que la lepra lo invadió And it says that leprosy came over him y murió. and he died. ¿Por qué? Why? Experimentó el poder de ser rey, He experimented the power of being a king, pero se corrompió. but he got corrupted. En la vida cristiana In the Christian life, también puede pasar eso. this also can happen. Quizás Perhaps en algún momento in a moment of your life, Dios
use a cualquier persona de acá, can use anyone here. y quiero decirle algo que tengo en el corazón. I want to share something that I have in my heart. Yo quiero que todos ustedes sean usados con poder. I want all you guys to be used with power. Pero siempre acuérdese But always remember de darle la gloria a Dios. to give the glory to God. Es Dios el que hace todo. It's God who does everything. Nosotros no podemos hacer nada. We can't do nothing. Si no fuera por su misericordia, If it wasn't for His mercy, ni siquiera estuviéramos aquí. we wouldn't even be here. Quiero hablar I want to talk about de la tentación de Jesús the temptation that Jesus desde suffered la perspectiva de Dios. from God's perspective. Ahora, entienda esto. So understand this. Si bien fue el diablo el que atacó a Jesús, If it was the devil who attacked Jesus, nos dice el pasaje the passage says que fue Dios that it was God el que permitió esto. who permitted this. Desde la perspectiva del diablo, From the devil's perspective, fueron 40 días de tentación. it was 40 days of temptation. Desde la perspectiva de Dios, From God's perspective, fueron los mismos 40 días de prueba. it was the 40 days of trials. El diablo diseñó esto para destruir. The devil designed this to destroy. Desde la perspectiva de Dios, From God's perspective, lo utilizó para construir. He used it to construct him. Desde la perspectiva del diablo, From the devil's perspective, él quería debilitar a Jesús. he wanted to weaken Jesus. Pero desde la perspectiva de Dios, But from God's perspective, era para it fortalecerlo. was to strengthen him. El diablo quería descalificarlo, The devil wanted to disqualify him. pero el Padre estaba para calificarlo y equiparlo. But the Father was there to qualify him and to equip him. Lo que quiero decir What I want to say es que lo que muchas is veces that many times el diablo utiliza para destruir, what the devil uses to destroy, Dios lo va a utilizar para construir. God will use it to construct, to build up. Lo que el diablo inventó para matarte, What the devil invented to kill you, Dios lo va a usar para fortalecerte. God will use it to strengthen you. Lo que el diablo está señalando para descalificar, What the devil is using to disqualify Dios lo you, va a usar para calificarte God will use it to qualify you. y decir, este es mi hijo, And to say, this is my esta son, es mi hija, this is my yo daughter. confío en él y en I ella, have confidence lo in voy them. a usar con poder. I'm going to use it with power. Entienda esta verdad Understand this y truth, vamos a poder entender and we will be able to este understand pasaje que nos habla de la tentación de Jesús. this passage that talks about the temptation of Jesus. Dios probó a Jesús, a su hijo, God tried His own son en 3 áreas. in 3 areas. Primero, versículo 3, First, verse 3. dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. The devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become bread. And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. Jesús Jesus, hacía por lo menos He would do at least 40 días que estaba sin comer, 40 days he had been en without ayuno, eating, in fasting, en el desierto. in the desert. No había nada. There was nothing. Ahí estaba, He was there, en ese lugar inhóspito. in that very dry place. Ningún otro ser humano lo estaba acompañando. No other human being was giving him company. Estaba en la soledad. He was in a solitary Y state. vuelvo a repetir, And I repeat once el again, Espíritu lo llevó a esa situación. the Spirit took him to that situation. Y ahí estaba sin comer And he was there without por eating 40 días. for 40 days. ¿Sabe qué es interesante? You know what's interesting Que el here? enemigo llegó, That the enemy came, no en el día 1, not in the first day. llegó en los 40. He got there on the 40th Es day. decir, cuando humanamente, When it's humanly, según la ciencia, according to el science, ser humano the human being puede lograr, can perhaps accomplish, y esto lo logran solo algunos, pero puede lograr estar sin comer y sin tomar nada. only some can accomplish being there without eating or drinking. Y sobre todo sin comer, el agua es más necesaria. The water is more necessary to the body, Pero alrededor de 6 semanas. about 6 weeks. Y es el tiempo en que Jesús And it's a time when Jesus recibe la visita de Satanás receives the visit of Satan. y le dice, ¿estás con hambre? And he says, you're hungry. Es una pregunta tonta, pero se la hizo. Kind of a stupid question, but he said it anyways. Para que el otro diga, sí, claro que estoy con hambre. Kind of like for Jesus to say, yes, I'm hungry. Ahora Jesús dice, el enemigo dice algo. So then the enemy says something. Si eres hijo de Dios. He says, if you are the Son of ¿Y God. sabe lo que está diciendo Satanás? You know what Satan is really saying Satanás here? no está dudando. Satan is not doubting. En el original, In the original scripture, si eres,
like this, if you are, está diciendo, yo sé que eres. Satan is saying, I know that you are. Jesús no está, el diablo no está negando de Jesús The devil is not doubting that Jesus y de is su condición de hijo de Dios. as his condition as the Son of God. Al contrario, Contrary to está that, diciendo, yo sé que sos el hijo de what Dios. he's really saying is, I know that you are the Son of Entonces no God. te va a costar nada, So then it's not going to cost you con el anything hambre que tenés, with how hungry you are convertir las piedras en pan. to make the stone be bread. Esto es una solución sencilla. This is a simple thing to Acá do. te la estoy presentando. I'm presenting the thing to you Pero here. en este momento, But at this moment here, Jesús tiene que elegir Jesus has to choose entre la solución sencilla y rápida, between the fast solution, y que puede ser posible, which is possible, y and la obediencia al Padre. obedience to the Father. En esto está la batalla. And then here we find the battle. ¿Cuál es la actitud de Jesús What is Jesus' attitude ante los recursos que posee? in front of the resources that he has? La tentación consiste The temptation consists of en ofrecerle a Jesús in offering Jesus la facilidad the easy way de que maneje las cosas materiales. that he's able to manage and do things with the material things that he Y para has. ser sincero, And to be honest with you, esa es una de las batallas and it's one of the battles que todos los días tenemos que enfrentar nosotros that we have to confront every single day con las cosas materiales. with the things, with the material No things. estoy hablando en contra de las cosas I'm materiales, not talking against material things porque las necesitamos. because we need them. ¿Quién de aquí hoy no comió? Espero que todos, porque hoy era el ayuno. Who here hasn't eaten? Hoy tendríamos que venir todos de ayuno. We had to fast today, remember? Pero en general, ¿quién no precisa de comer? In generally speaking, who doesn't need to have food in their stomach? ¿Quién no precisa de vestirse? Who doesn't need to be clothed? ¿Quién no precisa de ir a trabajar y traer a la casa el sustento? Who doesn't need to go and work and bring money No home? es nada malo en eso. There's nothing wrong in that. El problema consiste The problem consists of es el enfrentarnos a las situaciones is to confront the situation y tomar la correcta decisión. and to make the correct decision. La pregunta quizás sería, The question perhaps should be no si es posible, not if it's possible, porque para Jesús era posible convertir las piedras en pan. because for Jesus it was possible to turn the stone into bread. ¿Quién no podía? What couldn't he No do? podía haber hecho. He could have done it. Pero la pregunta no es si es posible, The question is not if it's possible. la pregunta es si es correcto. The question is if it was correct for Y him to esa do es that. lo que tenemos que preguntarnos todos los días. And that is what we need to ask ourselves every day. Porque todos los días quizás tengamos delante de nosotros Because every day perhaps we might have in front of us la situación the situation en que nos haga elegir where we have to choose entre lo que es posible y lo que es correcto. whether what's possible or what's correct. Muchas cosas son posibles, Many things are possible, pero no todas son correctas. but not everything is correct. Hay cosas que pueden ser, There's some things that could be, pero hay cosas que a Dios no le agradan. but there's things that God is not pleased with. Y eso es lo que tenemos que pensar. And that's what we need to think about. El mundo está materializado. The world is being La materialized. sociedad está materializada. Society is being Todo materialized. este sistema en que estamos viviendo This whole system that we're living in, está creado para que nos atraiga el materialismo. it's created that we become attracted to La the material comodidad. things, being a comfort. O como decíamos antes, las cosas buenas de la vida. Or how we used to say before, the good things in life. Y nos atraen. We're attracted to Y, them. y nos hace invertir la gran parte de nuestra vida And it makes us invest the greater part of our en lives cosas materiales. in material things. La pregunta The question is no es si es correcto, no es si es posible lograrlo, not whether if it's possible to accomplish them, sino si es correcto whether if it's correct tener esas metas en nuestra vida. to have those goals in our Vuelvo a lo lives. mismo. I come back to the No same hay nada thing. malo en las cosas materiales. Nothing wrong in the material Pero things. cuidado But be careful. cuando estamos ante una situación When we confront a situation, en donde estamos siendo tentados when we are being tempted a hacer las cosas que no son correctas. to do things that are not correct. Y esto se aplica a cualquier cosa que te pase con, con lo material en tu vida. And you can apply this to anything material in your life. Es mejor It's better lo correcto the correct to que do lo the correct posible. than the possible. La Biblia nos dice, The Bible says, no, 1 Corintios 10:13, 1 Corinthians 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. nothing has come upon us that is not humanly. Pero fiel es Dios, But God is faithful, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, that He will not let the test be more stronger than what we can resist. sino que dará también juntamente con la prueba la salida, That He will also give the trial, but also the exit of para the que puedas trial, soportar. so that we can support it. A los 40 y creo yo 2 días, And I believe that it was in the 40th
2 days, Satanás se presentó. Satan came. Convertir las piedras en pan. Turn these stones into Vos bread. lo podés hacer. You can do this. Sos el Hijo de Dios. You are the Son of God. ¿Qué te va a pasar? What's going to Se happen? te terminó el hambre. Your hunger will go away. Jesús dijo, Jesus said, no solo de pan vivirá el hombre. not from bread alone will the man ¿Sabe live. qué hizo Jesús? You know what Jesus did? Contestó He answered. en su interior. In his Y inner Satanás being. lo sabía. And Satan knew it. Prefiero hacerle caso a Dios. I wanna obey God. Prefiero obedecer a mi Padre, I wanna obey my que Father. fue el mismo el que me trajo hasta acá That it was him himself y that que brought con me algún here. propósito me trajo And there was a purpose in a that. hacerle caso a Satanás. To listen to Satan. Yo soy hijo de Dios I'm a son of y God. mi decisión And my es decision hacerle caso a Dios. is to obey God. Y por eso Jesús And that's why Jesus terminó esta tentación, este problema, finished this temptation, this problem, y salió fortalecido en el poder del Espíritu and was Santo. able to come out strengthened by the Holy Spirit. ¿Cuántos todavía quieren ser llenos del Espíritu Santo? How many of us want to be full of the Holy Spirit? Cosas van a pasar, Things will happen porque Dios nos quiere enseñar. because God wants to teach Esto no us. es un juego de andar soplando gente, This is not a game of blowing people down o contar cuántos se caen o cuántos no. or to tell people how many people fell down and Esto stuff. se trata de algo serio. This is about something serious. Se trata de que Dios te quiere usar y me quiere usar. It's about God wanting to use us. Y cuando Dios nos quiere usar, And when God wants to use us, nos va a dar el poder para usar. He will give us the power to use Muchos us. ya lo han experimentado, Many of us have pero experimented, todavía queremos más. but we still want more. Creo que viene el tiempo de la iglesia poderosa, I believe that powerful times for the church are coming porque como vienen tiempos malos, because bad times are coming as well. el poder de Dios se va a derramar sobre la The iglesia, power of God will be poured out on the church, pero primero tenemos que pasar por un proceso but first we have to go through a process para no terminar jugando con esto. so that we don't end up playing with this. La segunda área The second area donde Dios prueba a Jesús where God tries Jesus es en su actitud frente a las responsabilidades. and his attitude and his responsibilities. Versículo 6. Verse Y 6, le dijo el diablo, and the devil said, a ti te daré toda potestad. to you I will give this authority. Perdón, versículo 5 voy a empezar a leer. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero lo doy. Si tú postrar o me adorares, todos serán tuyos. Verse 5 to verse 7 it says, and the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and said to him, to you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours. Está buena esta, It's good, eh? porque estás ahí. It's there. ¿Eh? Fama, Fame, poder, power, todos los reinos. all the kingdoms. Fíjese, hay gente que no cree en el diablo. There's people that don't believe in the Y no devil. estoy hablando de los que están fuera de la iglesia, por decir así, And fuera del Señor en este I'm momento. not talking about non-Christian people. Hay gente cristiana que no cree en el diablo. There's people that are Christian that don't believe in the No devil. sé cómo lee la Biblia, porque acá el diablo atacó a Jesús. I don't know how they read the Bible because here we see Satan attacking Y Jesus. para que no estemos jugando con esto, el diablo es un ser tan real como nosotros. And so that we don't play with this, Satan is such a real person, as real as we are. Así que cuidado cuando estamos hablando de las cosas espirituales So be careful when we speak about spiritual y things. cuando queremos practicar las cosas espirituales And when we want to practice spiritual que things llaman mucho la atención, that attract us very much, como la liberación, por ejemplo, like delivering people, donde hay gente que le encanta andar buscando demonios where there's people that love, they spend time finding demons y tratar de liberarlo. and trying to liberate people Eso from les them. pasó a unos en el libro de los Hechos y terminaron a la miseria. If you read the book of Acts, it happened to some people and they were fooled by the demons. Los demonios se les tiraron encima. The demons came upon them. Pero el diablo But the devil lleva a Jesús hasta una cima de un monte takes Jesus to the peak of a mountain, y le estaba diciendo, esto puede ser tuyo. and he says to him, all this can be yours. Jesús Jesus sabía knew cuál era el plan. what was the plan. Y sabemos nosotros también hoy And we also know today que el plan de Dios that the plan of God va a llegar al punto will go to its
culmination, donde Jesús va a ser el rey de esta creación. where Jesus will be the king of this Estoy creation. hablando en forma literal, I'm talking about in a literal sense, donde va a implantar su reino desde Jerusalén. where he will establish his kingdom in Jerusalem. Pero ¿qué le está diciendo Satanás? But what is Satan saying to him? Hay un camino más corto. There's a shorter way. No tenés que pasar por todo esto. You don't have to go through all ¿Para this. qué sufrir tanto? Why are you going to suffer so much? Pare de sufrir. Stop suffering. ¿No te están ofreciendo eso? Pare de sufrir. Stop suffering. ¿Eh? Pañuelitos mojados con aceite, agua. Acá tengo un agua que si quieren dar algo por eso, yo se las tiro así. ¡Pah! There's a church that's called Stop Suffering. They sell ¿Para qué Christians. todo este sufrimiento? Why this all this suffering? Yo te lo voy a dar. I'll give it to Yo you. te lo puedo dar en este momento. I can give it to you right now. Yo te puedo dar todos los reinos de la tierra. I can give you all the kingdoms Hay of un the earth. pequeño letra chiquita en el contrato. There's the few small print in the contract. Me tenés que adorar. You have to worship. Satanás le encanta eso. Satan loves Que this. lo adoren. That he be Le worshipped. encanta. He loves Por it. eso cuando nosotros That is why when we adoramos a Jesús, worship Jesus, Satanás se enoja. Satan gets Y a mí angry. me gusta que Satanás se And enoje. I love Satan Por eso hay que angry. estar las 24 horas adorando al Señor. That is why we have to spend the whole day worshiping the Él Lord. le encantaría nuestra adoración. He would love to be worshipped. Por by us. eso quiso ser como Dios. That is why he wanted to be like Para God, recibir la adoración de toda la to creación. receive the whole creation's worship. Y ahora le dice a Jesús, And now he tells Jesus, ¿para qué tanta cosa? Adórame a mí. why so much of all this? Yo te Worship voy me. a dar los reinos de la tierra. I'll give you the kingdoms of the earth. Es hora de que hagas algo. It's time for you to do something. Cortemos acá con todo We stop everything para que tengas lo que tenés que tener. so that you have and accomplish what you need to En have. otras palabras, In other words, te estoy I'm ofreciendo offering you la posición que todavía el Padre no te dio. the position that your father hasn't given you yet. El Padre The no te Father. dio. ¿Ah? Entonces, antes de sufrir, Before suffering, ya podés tomarlo. you can take it. Antes de aprender, Before learning, ya podés hacerlo. you can do it. No sé si me entendés esto. Do you understand this? Hermano querido, Beloved brothers and sisters, yo creo I believe que antes before de enseñar a la gente to teach people a ser un líder, to be a leader, a tomar una posición, to take a position, estamos intentando we are trying to decirle a la gente tell y people, enseñarle a la gente to teach people que debemos ser siervos. that we need to be servants. Es lo que Dios está buscando en nosotros, That is what God is looking in us. un corazón de siervo. A heart of a servant. Alguien que diga, yo lo hago. Somebody to just say, I'll do it. Este es el camino. This is the way. Bueno, yo lo hago. Well, I'll do it. Yo lo camino. I can walk it. Yo quiero enseñar. I want to teach, Primero tengo que aprender. but before I have to learn. Yo quiero ocupar una posición. I want to have a position. Primero tengo que pasar por un proceso. I have to go through a process. Estamos first. en tiempo We are in times donde no nos gustan los procesos. where we don't like the Estamos process. acostumbrados a los drive-thru. We are used to the drive-thrus. Tenemos hambre, We are hungry. pasamos por el drive-thru We go through the drive-thru y compramos la grasa esa que nos venden and we buy all that greasy y food la pagamos bien pagada and we pay for it. y todo rápido. Comemos en el auto, We eat in the car. llegamos a la casa comido y todo. We go home and we're Ya no hay already nada, todo rápido. satisfied. Everything fast. Todos tenemos microondas en la casa We all have a microwave in our porque home tiene que ser rápido. because it has to be fast. Ponemos ahí a calentar, We put the food there for heat. el papel dice 20 segundos. The paper says 20 Y seconds. estamos tan mal acostumbrados a lo rápido And we are so used to the fast things. que dicen, qué porquería, 20 segundos. Why tengo que 20 esperar. seconds? Y ahí estamos, 19, You know, we 18. start counting 20 19, segundos. 18. Esta sociedad va corriendo. The society is running at speed. Venimos al Señor, We come to the Lord. quizás sintamos el llamado del Señor. Perhaps we feel the calling of Yo quiero God. ser pastor I want to be a y me pastor. alegro. And I'm happy for that. Pero ¿para qué estudiar? But why am I going to learn ¿Para for qué it? pasar por un proceso? Why am I going to go through a Yo process? voy a ir a la esquina, me rento una cosita, un techito y ahí abro la I'll go and iglesia. I'll rent the place and I'll just open my church. Hermano,
brothers and sisters, todos necesitamos pasar por procesos. we all need to go through a Y por el process. proceso que Dios nos da, In the process that God is giving us, no el que nosotros proponemos, not the one that we are y proposing, mucho menos el que el enemigo nos propone. and less the one that the enemy is trying to give us. Tenemos que someternos a los procesos de Dios. We have to submit to the process of God. Jesús aprendió obediencia y Jesus, sometimiento. Jesus learned obedience. Jesús estaba sometido al Padre constantemente. Jesus was submitted to the Father continually. Y este sometimiento In this submitting, y este corazón de siervo in this heart of a que servant, Filipenses nos dice que lo tuvo, that Philippians tells us that he que no had, estimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, that he didn't grasp anything to be, sino que se humilló hasta lo sumo he humbled himself to the y tomó maximum, forma de siervo. and he became a servant. ¿Y sabe a dónde lo llevó esa obediencia? And you know where that obedience took him? No lo llevó a lugares de riqueza, It didn't take him to rich things, no lo llevó a lujos, not to luxury, ni a comodidades, nor lo comfort. llevó a la cruz. It took him to the cross. La obediencia lo llevó a la cruz. Obedience took him to the Pero en el cross. plan del Padre But in the plan of the Father, estaba que esa obediencia the obedience lo llevara a la cruz took him to the para cross bendecirnos a todos to nosotros. bless all of us. Hermano querido, Beloved brothers and yo sisters, quiero estar lleno del poder del Espíritu I want Santo, to be full of the presence of the Lord, pero necesito aprender a obedecer a Dios. but I need to obey God. Arruinaría el plan de Dios I would ruin the plan of para God mi vida for my life si yo tomara esto ahora if I would take this now sin aprender lo que el Espíritu Santo quiere. without learning what the Holy Spirit wants to teach me. No tiene que ver con nosotros, It has nothing to do with tiene us. que ver con Dios. It's about God. La puerta de promoción de Dios The door of promotion of God no es la que nosotros pensamos, is not the one that we're thinking of. es la del servicio. It's the one of service. Dios está buscando servidores God is looking for people que to serve, aprendan obediencia. that they learn obedience. Fue esta obediencia It was this obedience que Jesús estando en la cruz, that Jesus being on the cross, el diablo volvió a tentarlo Jesus tempted him again. y le dijo, si sos hijo de Dios, He said to him, if you are the ¿por Son qué of no te God, bajás de ahí? why don't you come ¿Por down? qué no te defendés vos mismo? Why don't you defend yourself? ¿Sabe lo que hizo Jesús? You know what Jesus No se did? preocupó de eso, He wasn't worried about se that. preocupó de mí y de vos. He was worried about you and Y ahí me. colgado en la cruz, And him there being hanging ¿sabe on the lo que cross. dijo? You know what he Él said? podía haber dicho, los mato, You could have said, I'll los kill you all. desaparezco. I'll make you Esto se disappear. termina acá. This is finished here. ¿Sabe qué dijo Jesús? You know what Jesus said? Perdónalo, Señor. Forgive them, Father. Perdónalo. Forgive No them. saben lo que hacen. They don't know what they're doing. Jesús fue obediente Jesus was y obedient obediente hasta la cruz. and obedient until the death. ¿Cómo hacemos nosotros How can we do this? ante nuestras responsabilidades? In front of our responsibilities. Él no manipuló la situación, He didn't manipulate the él situation. obedeció. He obeyed. Por eso siempre les digo, That is why I'm always telling you, hermano, no se trata de excusas, it's not about excuses. se trata de ser humilde delante del Señor. It's about being humble in front of the Lord. Por eso les he enseñado y les he dicho tantas veces, That is why I have told you so many times. no tenemos que manipular las We circunstancias, don't have to manipulate the tenemos que circumstances. meternos en la voluntad de Dios We have to go into the will of y God aceptarlo. and accept it. Este es el camino que Dios me marcó This is the road for which I'm supposed to y walk por in. eso tengo que ir por ahí. And that is why I need to walk through it. Por eso estoy tan en contra That is why I'm so against de esas ideas que por ahí andan, those ideas that are flowing around. que manipulan o intentan manipular a Dios Try to manipulate God a través de oraciones, through prayers, a través de pactos, through covenants, a través de cosas que no están en la Biblia. through things that are not even in the Bible. Esa forma de teología That way of theology ha deformado la enseñanza bíblica. has tried to disintegrate the biblical teaching. Intenta bajar a Dios de su trono They try to bring down God from His y throne poner al ser humano por encima. and to put humans above Him. Entonces ahora es el ser humano el que decreta y el que dice lo que hay que hacer, So no Dios. now it's the human being who decrees upon God. Pero Jesús nunca hizo eso. But Jesus never did that. Jesús siempre mantuvo al Padre encima. Jesus always exalted Me the Father. someto a su voluntad. I submit to His Y will. aunque no me guste, And even though I si don't like tengo que it, ir al desierto if I have to go to y the ser desert tentado por and be Satanás, tempted by lo voy a Satan, enfrentar. I'm going to confront Porque it. si el Espíritu me trajo hasta Because aquí, if the Spirit es brought me porque here, hay algo que Dios quiere hacer conmigo. it's because God wants to do Y something. yo lo with voy a soportar por 40 me. And I días. will support it for 40 Quizás days. algunos de And ustedes maybe perhaps están some of you soportando una prueba durísima por hace tiempo. are taking upon a trial for a long time. Te quiero decir I algo. want to tell you Si es something. una prueba de Dios, If it's a trial from God, afirmate en su palabra. affirm yourself in the Word. Confía en Dios. Hope in God. Porque pronto Because soon vas a salir de esa you prueba will come out of this trial fortalecido en el poder del Espíritu strengthened by Santo. the Spirit's power. Si Dios permite If God allows it, un ataque satánico an attack from Satan sobre tu vida, over your es life, porque Dios también
también va a usar eso It's because God will also use para hacer algo en tu vida. to do something in Y your te va a life. sacar de And ahí, He will take you from lleno there, del poder de Dios. full of the power of Y una God. mujer o un hombre maduro en el A Señor man or a woman mature in the para Lord enfrentar lo que to viene. confront what's Dios ahead. no se equivoca. God doesn't make any Dios no se mistakes. equivoca. God makes no Y en mistakes. medio del desierto, And in the middle of the en desert, medio de la soledad, in the middle of your en medio del desolation, ataque in the satánico, middle of the attack, también estaba ahí, He was there, al lado de su hijo, beside His son, porque quería hacer algo con Jesús. because He wanted to do something Dios with quiere Jesus. hacer algo con nosotros. God wants to do Dios something quiere with hacer us. algo con God wants nosotros. to do something with Yo us. quiero estar lleno del poder de I Dios. want to be full of the power of Señor, God. ayúdame a soportar la prueba. Father, help me support Y this. si el this diablo me trial. ataca, And if Satan attacks me, espero, Señor, I hope, Lord, honrarte to honor y you decirle como Jesús, and to say like Jesus, vete de mí, Satanás, depart from me, porque Satan, escrito está. because Christ is Vete here. de mí, Satanás, Depart from me, porque Satan, escrito está. because Christ is A Él here. sea la gloria. To Him be the glory. La tercera área. The third area, Es nuestra actitud. it's our attitude. Frente, ¿saben a qué? Do you know in front of what? ¿Al qué dirán? To what might they A say? la reputación. To our own reputation. ¿Saben qué hizo Satanás? You know what Satan did? Versículo 9. Verse 9. Y llevó a Jerusalén, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. And it says, and He took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, Jesus answered, He will command His angels concerning you to guard you. And on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus answered him, it is said, you shall not put the Lord your God to the test. Jesús, Jesus, nuevamente, once again, se encuentra ante una nueva tentación confronts another temptation. y esta vez llevado al pináculo del templo. And He was taken up to the pinnacle of the temple. En esa época, In those times, ir al pináculo del templo to go up to the pinnacle of the temple, es más o menos parecido it's kind of sort of like a que hoy te pares en la punta de la torre for you to be standing at the top of the CN Tower y en un sábado de tarde, on a Saturday en evening, verano, on a summer day. todo lleno ahí. It's all packed. Gente haciendo cola para entrar a la torre, You know, people lining up to go into the CN Tower, otros que van ahí a la isla, people going to the center y island, todo lo que hay por ahí para ver. everything that's around there for people to see. Imagínate parándote en la torre. Imagine yourself standing at the top of the tower. El CTV ahí nomás, te encajó la máquina y se vio. City TVs, you know, putting their cameras on you, Y vos haciendo así colgado en la torre. and you waving from the tower, Y la gente abajo, no, no te tires. and people saying, don't throw yourself down. Y los paramédicos, la policía, los helicópteros, eso sería tremendo. You know, ¿Querés hacer la prueba aquí? Cops, firemen, and everybody. ¿Querés que te conozcan? Hacelo. If you want to be known, do that. Eso era el pináculo del templo, que era el lugar más con más gente, que más gente andaba alrededor. The pinnacle of the temple, it was where most of the people would travel around. Era el momento de empezar todo, It was the moment of beginning everything. con algo que revolucionara la ciudad. Something that would bring a revolution to the city. Imagínense, le dice Satanás, Imagine Satan saying, tirate. throw yourself. ¿Sabe? Esto se correría la noticia por toda Judea, The news would spread around Jerusalem so fast. tirándote, Throwing yourself. porque sos hijo de Dios. Because you are the Son of Ya lo God. dijimos, yo sé que soy hijo de Dios, yo no dudo. I'm not doubting that you are the Son of God. Así que tirate, So throw yourself. porque ya que sabes tanto de la Biblia, Because if you know so much about the la Bible, Biblia dice que cuando pase algo, los ángeles van a venir y te van a recoger. the Bible says that when something happens, the angels will, catch you. Sería la mejor manera de empezar tu ministerio. It would be the best way for you to begin your ministry. Con algo dramático, algo que llame la atención. With something dramatic that would catch people's attention. Entonces, es hora, Jesús, It's time, Jesus, de que te dejen de conocer como lo que sos, un carpintero. that people know you just as a simple carpenter. Todos te conocen porque estás en la carpintería ahí. Everybody knows you because you're a carpenter. Ahora te tienen que conocer como el Hijo de Dios. Now they have to know you as a son of God. Imagínate tirándote
Imagine throwing a yourself la down Superman así, like Superman. y cuando estás a punto de hacerte pomada en el suelo, Just before you hit the floor, los ángeles, acá está, the angels will pick you up and rescue you. Jesús haciendo así, y And la Jesus, policía. getting all his fame and the applauses from ¿Qué? people. Imagínate la fama, Just imagine all the fame la that you would receive. reputación que ganaría, Your reputation, how you will gain so much mostrándole of al it, mundo lo que sos, showing the world what you are, lo que Dios también hace por vos. what God will do for you. Tu ministerio sería facilísimo a partir de ahí. Your ministry would be just very easy from there Si on. yo les preguntara a ustedes, If I would ask you right now, ¿cuál es tu reputación? what is your reputation? Todos tendrían algo que decir. Everybody would have something to say. ¿Saben eso? Todos tenemos reputación. We all have a Algunos reputation. buenas, otros malas. Eso no le voy a preguntar. Some good and some bad, but we all have one. Es un sticker que te han puesto. It's a sticker that you've placed on yourself. Conozco a Daniel. Oh, I know Danny. Y otro, yo también lo conozco. El que toca la guitarra. I also know Danny, the one that plays the La guitar. reputación de tocar guitarra. The Las reputation otras cosas no se acuerdan. of him playing the guitar. ¿Eh? The other things, never mind, but Nos encontramos, voy a Costa Rica. I'll go to Costa Rica. ¿Sabes que a la iglesia va Michael? Conozco a Michael, es un amigo mío. I know Michael, a friend of mine. Michael, sí, yo lo conozco. Oh, Michael, I know him. Tiene cierta reputación. He has a reputation, Pero se convirtió, gloria a Dios, de todo eso. but he has the Lord now, so. Todos tenemos una reputación. We all have a reputation. ¿Saben cuál es el problema? You know what the problem is? Que mucha gente That many people, vive edificando una reputación. they live edifying their own reputation. No, espero, puede pasar en cualquier momento de la vida. It can happen at any point in your life. Por ejemplo, For example, vivimos tratando bien a la gente, we live treating people in a nice way, no por causa del Señor, not because of the Lord, sino para ganarnos una reputación but so that we gain a reputation de bueno o de amable. of people thinking of us. Oh, Entonces, how good. Entonces how good. sabemos que cuando la gente habla de nosotros, So then we know that when people talk about de us, mí en este caso, yo ando tranquilo, cuando paso, mira, ahí va el bueno. you know, when he walks by, people will say, Y "Oh, yo he's such a trabajo good para guy." eso. And I work for that. Todo lo que hago lo hago y lo hago para que, mira el bueno. Everything I do it so that people can talk good about me. Y sé que por ahí, no es esto lo que pasa, esto es un... Cuando hablan por ahí de mí, es bueno. When people talk about me, they'll say, "Oh, he's good." Una reputación. Reputation. El problema es que yo trabajé para eso The problem is that I worked for that, y lo quiero mantener. and I want to maintain it. ¿Y sabés qué pasa en cierta parte de mi vida? And you know what happens in a moment? It could happen in a moment in my Paso a life. ser esclavo de mi reputación. I begin to be a slave of my own reputation Porque dejé de ser yo because I stopped being me para trabajar para ese to work for that, y que no pierda la reputación de bueno. and that he doesn't lose the reputation of being a good guy. Cada cosa que hago, Everything I do, no la quiero hacer mal. I don't want to do it in the wrong way. Cualquiera podría decir, ya no es tan bueno. Anybody could say, he's not that good now. Entonces pasa a ser una esclavitud. So it becomes an enslavement. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? And what is the consequence of this? Que pasamos That we pass to, a vivir we start to live de lo que los otros dicen. of what other people say about us. Y esto es durísimo. And this is very hard, Porque te aseguro because I can assure you que por más que trabajes en tu reputación, that the more you work in your reputation, no vas a conseguir que todos hablen bien de vos. you will never accomplish that everybody speak good of you. Siempre va a haber uno. There will always be that one Y person. si querés que hablen mal de vos, And if you want people to speak bad about you, hacete pastor. become a pastor. Hay un montón de gente que habla mal de vos. There's a whole bunch of people that will begin to talk bad about you. Y tuvimos que aprender Then we have to learn a no vivir de lo que la gente dice. and to live not of what people say, Porque si no te enloqueces. because then or else you become Haciendo crazy. caso uno, caso el otro, para todo dejarlo You conforme. have to listen to everyone and try to please everyone, Y vivir and to live conforme al plan de Dios. according to the plan of God, Y tratar de vivir and to try to live por lo que Dios dice de mí y no lo que los demás dicen de mí. about what God has to say about you, not what people have to say ¿Qué about pasa con los que trabajan en su reputación? you. What happens with the people that work on their reputation? ¿Sabían que Jesús habló de ellos? Do you know that Jesus spoke about them? Los hipócritas. Hypocrites. ¿Qué pasó con Jesús en Mateo 6? What happened with Jesus in Matthew 6? Que se encuentra con los fariseos y los escribas. That he finds himself with the scribes and the Pharisees. Ustedes son hipócritas.
you are hypocrites. ¿Por qué? Why? Porque cuando van a poner una ofrenda tocan trompeta Because when you want to put an offering, you blow the trumpet para que todo el mundo los vea. so that everybody can see Ya you. tienen su recompensa. You have your inheritance. ¿Cuál es la recompensa? Todo el mundo los vio. What is your inheritance? That everybody Están saw you. recibiendo la alabanza humana. You're receiving human praise. Cuando oran, When you pray, se paran en las esquinas you stand in the y corners dicen, vamos a orar en grandes oraciones. and you begin to pray very loud. Y Señor Dios del cielo, de la tierra, Lord God of heaven, que creáis, y empiezan de Génesis, te la mandan toda la oración hasta Apocalipsis, y no dijeron nada. and they began from Genesis and they end up in the book of Revelation. No sé si te ha pasado ver a alguien que de repente están orando y abren los ojos a ver si lo están mirando así. I don't know if it's happened to you that sometimes you're praying and you see somebody looking Y si no hay nadie poniendo atención, to see if they're watching him. ahora después oro yo después. Porque quiere público. Because, they're expecting people to look at them. Está trabajando en lo que es su reputación. They're working on what their reputation is. Todos los hipócritas hacían esto. All the hypocrites used to do that. Fariseos, escribas. Pharisees and ¿Cuál era scribes. su motivación? What was their La motivation? reputación. Their reputation. Ofrendaban para ser vistos, They would give so that people could see them. oraban para ser vistos. They would pray so that people could see them. Hablando de la reputación, And speaking of our reputation, hasta Jesús tenía mala reputación. even Jesus had a bad reputation. ¿Saben lo que decían algunos de Jesús? You know what they would say about Jesus? Este come con los borrachos, He eats with the drunk people. con los pecadores. He eats with sinners. Hablaban de They Jesús. would speak about Jesus. ¿Saben qué hizo Jesús? You know what Jesus did? Cada vez que hablaban mal de él, Every time they spoke bad about him, hacía una reunión de toda Jerusalén. he would make a reunion, a meeting in all Y Jerusalem. le decía, yo estuve comiendo con los pecadores, And he would say, I was eating with sinners, pero me tomé un vaso de naranja, no tomé vino. but I drank a cup of orange juice, not wine. Y no hice más nada, que yo no fumé nada, yo estaba ahí. I didn't smoke, I was just there. No puse a hacerme como, no, yo fui buenito. I was a good guy. Jesús no perdió el tiempo en eso. He didn't waste his time doing that. Él sabía a quién tenía que darle cuenta. He knew who he had to be accountable to. ¿Sabe que a veces te critica el que no hace nada? Sometimes the people that do nothing criticize you. Jesús estaba intentando salvar a la gente y los otros criticando y los mandaban al infierno. Jesus was saving people, and the people beside him were criticizing him. Jesús sabía quién lo había llevado al desierto y que había algún propósito en eso. Jesus knew who had taken him to the desert, and he knew that there was a purpose Y in that. Jesús sabía que el único que tenía que darle cuenta de su vida era el Padre. And Jesus knew that he had to be accountable only to the Father. Así que él invirtió sus 3 años de ministerio, 3 años y medio, So he invested his 3 years of ministry en obedecer al Padre y agradar al Padre. in obeying the Father and pleasing the Y Father. nosotros deberíamos And we also should tener esta actitud have this attitude frente a la reputación. in front of the reputation. ¿Qué me importa lo que me van a dar? Who cares what they're going to ¿Qué give me me? importa lo que van a hablar? Who cares what they're going to Yo voy say? a hacer lo que Dios quiere. I'm going to do what God wants me to Y do. no lo que yo quiero y me gusta. And not what I want to do and what I like. Quizá haya un ministerio para mí. Perhaps there is a ministry for me. Perdón. Pero lo importante de mi vida But what's important in my life es que estoy obedeciendo a Dios. is that I'm obeying God. Ese es el todo para mí. That is everything for me. Obedecer al Señor. Obey the Lord. Quizás Perhaps el Señor me quiera the Lord will want me barriendo la iglesia. sweeping the church. Qué bueno. It's good. Estoy en el medio de la voluntad de Dios. I'm in the middle of the will of God. Y eso es lo que Dios quiere de mí y lo quiero hacer. And that is what God wants from me. I want to do it. Quizás sea el principio Perhaps it's the de beginning un proceso of a para process hacerme más siervo. so that I become more of a El servant. día que tenga que liderar, And the day I need to lead, lo haga entendiendo I do it que understanding yo no soy dueño, sino que soy siervo. that I'm not the owner, but I'm a Y servant. que estoy trabajando para el Señor. And that I'm working for the ¿Cuál Lord. es tu actitud What is your attitude hacia los recursos? to your resources? ¿Cuál es tu actitud What is your attitude hacia las responsabilidades? to responsibility? ¿Cuál es la actitud What is your attitude hacia tu reputación? to your own reputation? Lo que hizo Jesús What Jesus did es que después de estos 40 y algo de días, is that after these 40 long days, pasando por una tentación fuertísima, after going through a strong temptation, ¿sabe qué sucedió? you know what happened? Salió en el poder del He Espíritu came Santo. out in the power of the Holy Y Spirit. ahí empezó su ministerio. And that is where his ministry Y began. ahí se empezó a ver las cosas que Dios hacía a través de And él. that is when people started seeing what God Por was eso doing through him. llegamos a Hebreo, And that is when we end up in con un Hebrews pasaje que nos da tanta tranquilidad. with a
passage that gives us so much tranquility, Y nos peace. dice que ahora tenemos un sumo And sacerdote it says that now we have a high priest que se compadece de nosotros. that he is able to Él sabe know. por lo que está pasando. He knows what we are going Él through. sabe cada cosa que te está He sucediendo. knows everything that you've Y gone through. sabe que sigue diciendo el And pasaje you know what the passage keeps on que fue saying? tentado en todo, That he was tempted in everything, pero sin pecado. but without sin. Por eso puede entender. That is why he can understand us. Y hermano querido, And that's brother and por sister. eso te quiero decir, That is what I want to tell you. estás pasando por tentación, If you're going through temptations, te voy a decir un secreto. I want to give you a secret. Eso lo compartimos todos. We all share in this. Todos pasamos por tentación. We all go through temptations. Es humano. It's human. Si alguien dice yo no soy tentado, vamos, tráigamelo. If somebody says, I'm not tempted, bring them to Lo me. oramos, hacemos algo, pero We're going to worship. todo ser humano pasa por tentación. Every human being goes through En temptation cualquiera de estas tres áreas. in any of these three areas. El problema no es no pasar por la The tentación. problem is not going through the temptation. La bendición es salir fortalecido de la The tentación. blessing is coming out from this Y temptation. poder cada vez que sucede, And every time that it happens, decir gracias a Dios. to say thanks be to Porque God, pasé por la tentación, because I was able to go through pero temptation, vencí en el nombre de Jesús. but I conquered in the Vencí name en el of nombre de Jesus. Jesús. I conquered in the name Por of Jesus. eso Dios That is why God puede estar permitiendo can be permitting una tentación en tu vida, a temptation in your life, o te puede estar probando, and perhaps trying you, pero es para fortalecer, but it's to strengthen para you, hacerte más hombre y más mujer de Dios, to make you more of a man and a woman of God, y usarte con poder. and to use you with ¿Cuántos power. quieren eso? How many of you want ¿Cuántos this? quieren ser usados con poder How por many of you Dios? want to be used Yo with lo power? quiero. I want it. Yo lo quiero, I want it. pero viene un proceso, But the process is viene un coming. proceso The process is que coming tenemos que pasar that we have to go through, y fortalecidos en el Señor. and to be Vamos a strengthened in the ponernos de Lord. pie We can all stand to our y feet, vamos a orar. and we're going to pray. También tenemos la cena del Señor. We also have the Lord's table today. Y hasta ahora ninguno se cayó del tercer piso y se murió. Seguimos adelante. Nobody has fallen down and died, so we go forward. Yo a veces me imagino eso, Sometimes I imagine uno muriéndose acá. one Pero no yo, hay uno de ustedes. a person dying, not me, one of you, Y orando y que resucite. Bueno, praying for ¿cuántos resurrection. se ponen de voluntad? How many want to volunteer for that? Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. A veces cuando hablamos de tentación, Sometimes when we speak about temptation, hay dos tendencias que vienen ahí rápido. two things that come to our minds fast. Uno es pensar que en los jóvenes, One is to think about the youth. los jóvenes están siendo tentados. The youth are being tempted. Hermano, la tentación es en cualquier edad y en cualquier momento. Temptation comes at any age. Y dos, pensar en el aspecto quizás sexual. And second is a sexual aspect. Y no solo eso es tentación. And that, temptation is not just in the sexual area. La tentación consiste Temptation consists of en intentarnos hacer caer and to try to make us fall de la voluntad de Dios. from the will of God. Nada más. Nothing else. En lo que estés haciendo. In whatever you're doing. En lo que estés haciendo. In whatever you're doing. Pero hermano, But brother and sister, acordate siempre remember always que Jesús fue llevado al desierto that Jesus was taken to the por el desert Espíritu Santo. by the Holy Y Spirit. salió del desierto And he came out of the desert fortalecido, lleno del poder del Espíritu. strengthened and full of the power of the Holy Spirit. Si algo de eso te está pasando, If this is happening to you, es que Dios está haciendo algo en tu vida. it's because God is doing something in your Dale life. gracias a Dios. Give thanks to God. Adoremos a Dios un par de minutos antes de la cena del Let's Señor. worship the Lord before the Lord's table. Adorémoslo a Él. Let's worship Him. ¿Sabe qué? You know what? A veces adoramos en la iglesia Sometimes we worship in the church, y dentro de la iglesia, and in the church, a veces solo adoramos cuando están las cosas bien. sometimes we only worship when things are going well. En medio de la tentación, In the midst of the y temptation, en medio de la prueba, in the midst of the trial, aprendamos a adorar a Dios. we have to learn to worship Aprendamos a God. adorar a Dios. We have to learn to worship the Lord. Sacar lo mejor de tu corazón Bring the best from your heart y adorar a Dios. and worship God. Adorar a Dios. Worship the Lord. Lo merece. He deserves it. Él lo merece. He deserves it. Adoremos a Dios. Let's worship God. Adoremos a Dios.
Como quieran.